En este ejercicio me afirman que f de x y g de x son dos funciones continuas en el intervalo cerrado AB. Además, el enunciado afirma que el valor de f de a es menor que el valor de g de a y que el valor de f de b es mayor que el valor de g de b. Dice pues que en estas condiciones debemos de demostrar que las funciones f y g se cortan. Vamos allá. Que f y g se corten significan que existe algún valor donde f de x es igual a g de x y ese valor es donde se van a cortar. Hemos de demostrar pues que existe algún valor en el que se cumple que f de x es igual a g de x. Hemos de demostrar que existe algún valor en el que se cumple una igualdad. Esto lo vamos a hacer aplicando el teorema de Bolzano. Como en los vídeos anteriores hemos de demostrar esta igualdad, pues todo lo pasamos al primer miembro y la igualdad nos queda f de x menos g de x igual a 0. Hemos de demostrar que esta ecuación tiene solución, para lo cual damos nombre de función al primer miembro. Ni f ni g, pues f y g aparecen ya. Por tanto, le damos un valor distinto. Llamemos h de x a f de x menos g de x. Y apliquemos el teorema de Bolzano a la función h de x en el intervalo AB. H de x es continua en el intervalo cerrado AB. ¿Por qué? Porque f y g son continuas en AB, lo dice el enunciado. Si dos funciones son continuas, la diferencia de ambas, la resta de continuas, también es continua. Por tanto, h de x es una función continua en el cerrado AB. ¿Qué vale h de a? H de a es f de a menos g de a. F de a menos g de a. Pero el enunciado me dice que f de a es menor que g de a. Si f de a es menor que g de a, esta resta va a ser negativa, pues el número de detrás es mayor. ¿Qué vale h de b? H de b es f de b menos g de b. Por tanto, f de b menos g de b, pero según el enunciado, f de b es mayor que g de b. Si el número de delante es mayor, el resultado de la resta va a ser positivo. Por tanto, tenemos que la función h es continua en el intervalo cerrado AB y además que en los extremos del intervalo el signo de la función es distinto. Eso no es otra cosa que las dos condiciones o hipótesis del llamado teorema de Bolzano. Y el teorema de Bolzano dice que si una función cumple esas dos hipótesis, también cumplirá la tesis que afirma el teorema, que no es otra que existe un número real perteneciente al abierto AB, tal que h de c es 0. Es decir, existe un número real perteneciente al intervalo AB donde la función se anula. Por tanto, si h de c es 0, entonces f de c menos g de c también es 0. Y si f de c menos g de c es 0, pasando la g al segundo miembro, resulta que para un valor c perteneciente al abierto AB, f de c coincide con g de c. Si f de c coincide con g de c, significa que esas dos funciones tienen un punto común y por tanto sus gráficas se cortan en C. Ojo, no significa que solo se corten en C. La pregunta era demostrar que se cortan en algún punto. Y efectivamente se cortan en algún punto
del intervalo abierto A, B.